maestro para que podamos estudiar el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Aún estamos en la parte introductoria, en la parte 4, que dice resumen de la doctrina de Sócrates y Platón. Esta semana vamos a subir el video el miércoles. En general lo subimos los lunes, pero tuvimos un problema técnico con Teams y entonces hoy día sí vamos a lograr hacer esta live. Bueno, primero vamos a hacer nuestra conexión con la espiritualidad mayor, pidiéndole mucha inspiración a nuestros mentores individuales, a María de Nazaret, nuestra madre espiritual, que pueda colocar su manto azul de protección sobre nosotros. Y vamos subiendo un poquito más a Jesús, nuestro Maestro, y vamos hasta Dios, agradeciéndole todas las oportunidades y sobre todo el envío de una doctrina divina que nos hace tan bien, que así sea, gracias a Dios. Bueno, empecemos. Empecemos así, resumen de la doctrina de Sócrates y Platón. Primero, el hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación, el alma existía unida a los arquetipos primordiales, a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello. De ellas se separa al encarnar y recordando su pasado está más o menos atormentada por el deseo de volver a él. Explicación. No se puede enunciar más claramente la distinción y la independencia del principio inteligente y del principio material. Además, se trata de la doctrina de la preexistencia del alma, de la vaga intuición que ella conserva de otro mundo al cual aspira, de su supervivencia al cuerpo, de su salida del mundo espiritual para encarnar y de su regreso a ese mundo después de la muerte. Es, por último, el germen de la doctrina de los ángeles caídos. Muy bien, entonces la doctrina de Sócrates y Platón hablaba claramente sobre esta parte que podríamos decir inmaterial del alma, que nosotros la doctrina llamamos del principio inteligente. Y también tenemos nosotros el principio material, con el fluido cósmico universal, que de alguna forma materializa todo esto que vemos y en el mundo espiritual también construye aquel mundo. Entonces, hay tres elementos en el universo: Dios, el principio inteligente y el principio material. Entonces está conforme lo que ya anunciaba Sócrates y Platón. Sigamos. El alma se extravía y se turba cuando se sirve del cuerpo para considerar algún objeto. Siente vértigo como si estuviera ebria porque se apega a cosas que por su naturaleza están sujetas al cambio. Por el contrario, cuando contempla su propia esencia, se dirige hacia lo que es puro, eterno e inmortal. Y como es de la misma naturaleza, permanece allí tanto tiempo como puede. Entonces sus extravíos cesan, porque está unida a lo que es inmutable, que ese estado del alma es lo que se llama sabiduría. Explicación. Así el hombre que considera las cosas de la tierra con poca elevación desde el punto de vista material vive de ilusiones. Para apreciarlas con exactitud es preciso verlas desde lo alto, es decir, desde el punto de vista espiritual. La verdadera sabiduría debe, pues, aislar hasta cierto punto el alma del cuerpo para ver con los ojos del espíritu. Esto es lo que enseña el espiritismo, que está clarísimo. Muchas veces nosotros vivimos en la ilusión, aquí en el mundo material, pensando que tener cosas
vivir siempre hacia el exterior. Es lo que nos va a hacer feliz. Y cuando mucha gente llega allá, ve que en realidad la vida sigue sin sentido porque él, de alguna forma, está desconectado de su esencia divina. Entonces, ahí uno tiene que de una forma que la doctrina trabaja muy bien, es que salgamos de estas ilusiones y podamos ver realmente el sentido de la vida. Sigamos. 3 dice, mientras tengamos nuestro cuerpo y el alma se encuentre sumergida en esa corrupción, nunca poseeremos el objeto de nuestros deseos, la verdad. En efecto, el cuerpo nos suscita 1000 obstáculos por la necesidad que tenemos de cuidarlo. Además, nos llena de deseos, de apetitos, de temores, de 1000 quimeras y de 1000 tonterías, de manera que con él es imposible que seamos sabios ni por un instante. Con todo, si no es posible conocer nada con pureza mientras el alma está unida al cuerpo, entonces ha de suceder una de estas dos cosas. O jamás conoceremos la verdad, o solo la conoceremos después de la muerte. Es de esperar que una vez desembarazados de la locura del cuerpo, conversaremos. Una vez desembarazados de la locura del cuerpo, conversaremos con hombres igualmente libres y conoceremos por nosotros mismos la esencia de las cosas. Por eso los verdaderos filósofos se preparan para morir y la muerte no les parece espantosa en absoluto. Bueno, ahí vemos, bueno, y sigue. Ahí radica el principio de las facultades del alma, obnubiladas por la intermediación de los órganos corporales, así como el de la expansión de esas facultades después de la muerte. No obstante, aquí se trata solamente de las almas selectas, ya purificadas, pues no sucede lo mismo con las almas impuras. Bueno, Sócrates cuando tuvo que tomar el veneno lo hizo de una forma muy tranquila. Eso es lo que, bueno, eso es lo que se cuenta. Pero aquí, por eso dices que los hombres, los filósofos, se preparan para morir. Entonces, como nosotros tenemos nuestro cuerpo, nosotros nos preocupamos mucho en cómo hacer su mantención o cuidarlo. Obviamente hay que hacerlo de una forma saludable, pero muchas veces nosotros hacemos cosas en la sociedad, en nuestro día a día, porque tenemos esta disculpa de decir, bueno, pero ¿qué es lo que voy a comer? ¿Qué es lo que voy a vestir? ¿A dónde voy a vivir? Y Jesús habla de una forma muy, muy linda. Decía, ¿por qué se preocupéis? Se preocupan lo que van a comer, lo que van a vestir, dónde van a vivir. Si el Padre, o sea, no es Dios, sabe lo que necesitamos y que en realidad Él alimenta los pájaros, alimenta, le da vida al trigo, pero nosotros sí, ¿cómo no tenemos confianza? ¿Será que dio a su mayor creación, que es el hombre, no hará de una forma diferente, ¿no? Entonces eso en general dice, entonces cuando nosotros estamos muy envolvidos con la parte material, nosotros nos alejamos de nuestra esencia, de nuestra alma, y habla aquí que en realidad cuando nosotros vamos a desencarnar, como se dice en el espiritismo, nosotros vamos a ir ver de una forma mucho más clara todo lo que no ha sucedido y cómo realmente es la vida. 4. El alma impura en ese estado se encuentra entorpecida y se ve arrastrada de nuevo hacia el mundo visible por el horror que tiene a lo invisible y inmaterial. Dice entonces que se mantiene errante alrededor de los monumentos y de los sepulcros, cerca de los cuales se han visto a veces tenebrosos fantasmas, tal como deben ser las imágenes de las almas que han dejado el cuerpo sin estar completamente purificadas y que conserva algo de forma material, lo que hace que puedan ser percibidas por la vista humana.
Esas no son las almas de los buenos, sino las de los malos, que están obligadas a vagar en esos parajes a donde llevan consigo la pena de su primera vida y de donde permanecen errantes hasta que los apetitos inherentes a la forma material con que estuvieron revestidas vuelvan a conducirlas a un cuerpo. Entonces vuelven sin duda a adoptar las mismas costumbres que eran objetos de sus predilecciones durante su primera vida. Aquí tenemos el comentario. No solamente está expresado aquí con claridad el principio de la reencarnación, sino que está descrito del mismo modo que los muestra el espiritismo en las evocaciones, el estado de las almas que aún están abajo el imperio de la materia. Hay más, pues se afirma que la reencarnación en un cuerpo material es una consecuencia de la impureza del alma, mientras que las almas purificadas están dispensadas de hacerlo. El espiritismo no dice otra cosa. Añade solamente que el alma que ha tomado buenas resoluciones de la erraticidad y que posee conocimientos adquiridos trae al renacer menos defectos, más virtudes y más ideas intuitivas que las que tenía en su precedente existencia. De ese modo, cada existencia determina para ella un progreso intelectual y moral. Y ahí nos dice, véase el cielo y el infierno, segunda parte, ejemplos. Esto en realidad se ve muy bonito, porque en realidad no es que cuando dice el malo se queda aquí y está ahí por los sepulcros, por los cementerios. No, en realidad la alma, nosotros vivimos en un mundo imperfecto de pruebas y probaciones, de pruebas y inspiraciones. Entonces nosotros estamos aquí aprendiendo. Entonces, obviamente, hay muchos espíritus. Alma, se dice alma cuando el espíritu está encarnado y desencarnado espíritu, ¿no? Entonces, el espíritu en realidad, cuando está desencarnado, él siente mucha falta de su familia, a veces se queda ahí por el material, por tener algo muy enraigado todavía, muy arraigado, muy material, pero él puede, como dice, hacer buena resolución en la recticidad, entonces cuando está en el mundo espiritual, para que él vuelva, para que se pueda mejorar cada vez más en toda una nueva reencarnación. Y ahí, si hizo bien su trabajo, él va a traer ideas inaptas, ¿no? Intuitivas, que las tenía ya en una otra existencia. Y ahí podemos probar mucho la parte de todos los, como diríamos, los talentos, que a veces hay niños y niñas que realmente traen un talento que uno no sabe de dónde viene, la pintura, en la música, en el baile, y nos parece increíble las matemáticas, en el lenguaje. Entonces, ahí se puede hablar un poquito sobre esto, que esas personas vienen, esos espíritus, cuando vienen y encarnan, están mucho más preparados. Bueno, el 5. Después de nuestra muerte, el genio, daimon, demonio, que nos había asignado durante la vida, nos lleva a un paraje en el que se reúnen todos aquellos que deben ser conducidos al Hades para ser juzgados. Las almas, después de haber permanecido en el Hades el tiempo necesario, vuelven a ser conducidas a esta vida en múltiples y prolongados periodos. Miren lo que dicen los filósofos. Entonces, ellos hablan obviamente de cómo eran las cosas en aquel tiempo y todas las creencias. Entonces dice aquí, esta es la doctrina de los ángeles de la guardia o espíritus protectores y de las reencarnaciones sucesivas después de intervalos más o menos prolongados de la erraticidad. Y habla de una forma, los filósofos de una forma muy intuitiva, hablan que nuestro genio, que sea nuestro ángel de la guardia, cuando nosotros desencarnamos, él nos toma y nos conduce a algún local. Y aquí dice que los conduce a donde a ser juzgados. De alguna forma, nosotros no vamos a ser juzgados, pero cuando salgamos de esta vida, sí, la espiritualidad mayor nos va a mostrar lo que hicimos de bueno en esta encarnación que acabamos de completar, y que lo que dejamos y que tendremos que de alguna forma volver
a hacer algún tipo de rescate o pasar algún tipo de una prueba. Los espíritus que vienen, encarnan y que terminan una vida cumpliendo todo lo que deberían cumplir se llaman completistas. Entonces, ahí nos dice, esta es la doctrina de los ángeles, de la guardia, espíritus protectores y de las reencarnaciones sucesivas después de intervalos más o menos prolongados de erraticidad. Muy bien. Bueno, yo creo que ya podemos terminar por aquí para que en la próxima semana sigamos más con los estudios. Muchas gracias por su audiencia. Si le gustó el estudio, que le pueda dar un me gusta, pueda compartir con sus amigos de las redes sociales o personas que pueden tener interés en la doctrina, y también que le dé un like al canal para que así pueda llegar a más personas. Muchas gracias. Nos vemos.